Hola, ¿qué tal? En el encuentro de hoy vamos a hablar un poco de la relación entre el jabón y un poco de nuestras vidas y cómo llegó este producto tan barato a salvar quizá parte de nuestro futuro y de nuestra especie. Se tienen registros del jabón desde hace por lo menos 5.000 años en Babilonia, y desde allí ha acompañado a la especie humana prácticamente sin solución de continuidad. El, el jabón, los primeros jabones provienen de la grasa animal, por lo tanto, sobre todo de la grasa o lo que nosotros llamamos el sebo de vaca. Por lo tanto, muy rápidamente se lo vinculó a su capacidad de limpieza, la relación entre el sebo y su capacidad de limpieza, y por lo tanto desde allí se empezó a producir como un producto de higiene personal. Así fue que varias religiones comenzaron a relacionar la higiene con actitudes comunitarias. El cristianismo no tanto, pero el judaísmo sobre todo, y más aún el islam, han trabajado desde su propia concepción y desde las formas de vida para promover actitudes de higiene personal entre sus feligreses. Es así que el Islam, por ejemplo, obliga a sus seguidores a por lo menos higienizarse 5 veces por día. Es así que llegamos hasta el siglo XIX. Todavía en el siglo XIX no hay ninguna relación entre el jabón, el lavado de manos y lo que nosotros entendemos como la salud. Pero fue en la década de 1840, en Austria, en el hospital de la Universidad de Viena, donde un húngaro, en ese momento Hungría era parte de Austria, el húngaro Ignaz Semmelweis, comienza a observar algo que ya era notorio para todos en ese hospital, que las parturientas y sus bebés mueren en unas tasas de mortalidad altísimas. Lo primero que él observa frente a todas las explicaciones que venían dando los médicos del lugar y otros especialistas es que los dos pabellones tienen diferentes índices de mortalidad. Mientras en uno es del 7%, en el otro es del 16%. Entonces, lo que empieza a Semmelweis ahí es un trabajo metódico, de raciocinio, de observación, de sacar conclusiones y de comenzar a cuantificar. Lo que se va a llamar un primer trabajo científico relacionado con la salud. Y comienza entonces a tomar todas las posibles explicaciones del fenómeno y a descartarlas y a observar variables. Una de las primeras explicaciones tenía que ver con el hacinamiento. Sin embargo, él observa que el hacinamiento es mayor en el lugar donde se producen menos muertes que en el pabellón donde se producen más. Es así que lo descarta. Después también se habla de la aireación y de la ventilación. De nuevo, la ventilación es igual en uno y en el otro pabellón, por lo tanto también lo descarta. En tercer lugar, se creía que la presencia del sacerdote, que antes de llegar a las salas lo precedía una campanilla, el sacerdote que llegaba a dar la extrema unción, se creía que la presencia del sacerdote producía pánico, realmente producía pánico y terror entre las parturientas, y que esto las debilitaba y las llevaba a que fueran más proclives a caer enfermas. Entonces lo que decide Semmelweis, porque observa este terror efectivamente, es hacer que el cura cambie el procedimiento para llegar. Sin embargo, después de este cambio de procedimiento, el nivel y la tasa de muertes sigue siendo las mismas. Ahora bien, sucede algo, mientras se está observando, que él lo lleva a comenzar a entender cuál es la solución del problema. Y lo que pasa también es algo trágico. Uno de sus compañeros, un colega médico de él, es herido por el escalpelo de un estudiante. A partir de esta herida, su colega muere. Observa, sin embargo, que a lo largo de todo el padecimiento que lo lleva desde la herida a la muerte de su colega, se van produciendo los mismos comportamientos en su colega o le va pasando lo mismo, que es lo que le va observando a las parturientas que terminan muriendo. Y la muerte se produce en forma muy similar también.
entonces lo que comienza a entender es que hay una materia cadavérica que ha producido la muerte de su colega y que también esa misma materia cadavérica es la que ha producido la muerte de las parturientas. Aquí encuentra entonces una de las posibles causas de la muerte y a partir de esta hipótesis sugiere que comiencen a lavarse las manos. Esto produce en un primer momento una baja impresionante de la tasa de muertes. Sin embargo, rápidamente se produce un rechazo de la comunidad científica y de los médicos del hospital, porque se sienten que ellos mismos están llevando la muerte. Y el propio Semmelweis también, cuando están manipulando después de manipular a los cadáveres y llevárselos a las parturientas. Por lo tanto, tanto unos como otros estaban llevando de alguna manera la muerte a las parturientas con las cuales están trabajando, pero finalmente los médicos rechazan esto, no quieren saber nada con Semmelweis. Semmelweis se tiene que ir del hospital de Viena, vuelve a su lugar natal, a Hungría, y desde el hospital de Pest comienza con el procedimiento novedoso para la época y logra también que la tasa de mortalidad en el hospital de Pest baje. Las observaciones de Semmelweis, lo que hace Semmelweis, todavía hoy no se tiene medida de lo que han ayudado a la medicina. La observación, el raciocinio, la capacidad científica han generado que Semmelweis se convierta en un ejemplo de lo que es un científico frente a los paradigmas anteriores y cómo romper con conocimientos que se creen que son los más adecuados y cómo introducir nuevos que terminan siendo exitosos. A fines del siglo XIX, finalmente, Robert Koch y Louis Pasteur son quienes terminan a partir de los trabajos del húngaro Semmelweis, los que terminan de entender la relación entre los microorganismos y las infecciones. Y con ellos ya ha quedado completamente consolidada la relación entre el lavado de manos, el jabón y la salud. Es así que entramos en el siglo XX, pero en el siglo XX el jabón recibe una nueva vuelta de tuerca en cuanto a su uso y a su simbología también. El jabón en el siglo XX, hasta fines del siglo XIX, como decíamos al principio, era solamente de grasa animal de cebo, pero a fines del siglo XIX la compañía Colgate comienza a producir el jabón con palma de oliva. El éxito es tan rotundo con este jabón que el propio nombre de la empresa se modifica, Colgate Palmolive. Ese es el nuevo nombre de la empresa a partir de este descubrimiento. Las ventas son masivas y hacia la década de 1920 no solamente la empresa Colgate, sino otras empresas como la empresa Procter & Gamble y todas las empresas de jabones comienzan a hacer fuertes publicidades en esa década. ¿Por qué? Porque el jabón tiene poco valor agregado y el éxito, el beneficio de estas empresas están en las ventas masivas. O sea, si no se vende mucho jabón y si el jabón no logra penetrar en todos los hogares, los beneficios para las empresas que producen jabón no existen. Así llegamos a la crisis del 30. En la crisis del 30, lo primero que pasa con respecto a las publicidades generales y a las ventas generales es que se retraen. Las publicidades también, pero no así los de las empresas de jabón, que tienen el mismo dilema que tenían antes de la crisis. Que tienen que seguir llegando a todas partes, porque si no, no va a haber beneficios para estas empresas si no hay ventas masivas. Ahora bien, en el 30, a su vez, se va a producir algo también excepcional, que es no es la introducción, sino que la radio se convierte en un medio absolutamente masivo de comunicación y las audiencias de la radio se van extendiendo en forma exponencial. La radio se convierte, claro, frente a la crisis, en un lugar de salida, en un escape frente a la realidad. Y junto con esto comienzan a haber dentro de la radio en Estados Unidos programas de ficción, lo que nosotros llamamos radioteatros. Estos radioteatros pasan durante el día. Con estos radioteatros
y la publicidad necesaria para estas empresas de jabón, se produce una conjunción, donde las empresas de jabón comienzan a multiplicar su publicidad durante el día para las amas de casa. Lo que hoy entendemos como algo sabido para el siglo XX, en ese momento, en la década del 20, es que comienzan a darse cuenta que el ama de casa, a partir de determinados estudios, no solamente es la que tiene más tiempo en el hogar, sino que sobre todo la que toma más decisiones sobre las compras que se hacen en ese hogar. Por lo tanto, las empresas de jabón comienzan a auspiciar los radioteatros para las amas de casa durante el día. Y a partir de todo esto se va construyendo cada vez más el rol del ama de casa en el hogar de los Estados Unidos. El éxito de este modelo, de esta fórmula, es tal que el propio nombre en inglés del radioteatro tiene que ver con esta conjunción. Soap, ópera. Soap por jabón y ópera son las revistas de televisión las que lo sacan un poco en forma burlona, la idea de ópera, que es lo que se entiende como el producto más elevado del arte, pero a su vez auspiciado por jabón. Entonces queda esta palabra soap opera, que todavía hoy es la que se utiliza para, ya no el radioteatro, sino los teleteatros, porque hay una transición entre el radioteatro, cuando se pasa de la radio a la TV a principios de la década del 50, esta transición se hace automáticamente. Esta transición también se hace automáticamente cuando en la década del 50 llegan las multinacionales desde los Estados Unidos a América Latina, y con ellas también las empresas de jabón, y comienzan a auspiciar también las telenovelas latinoamericanas, en México, en Venezuela o en Argentina. Yo recuerdo todavía, los que tenemos más de 50, podemos recordar a nuestras abuelas escuchando los teleteatros que siempre llegaban con el auspicio y comenzaban con Colgate, Palmolive, presenta, y luego el título del teleteatro. Es así que a partir de la crisis del 30, donde la comunidad de los Estados Unidos quiere que la mujer sea la que mantenga la unidad de la familia dentro de los efectos deconstructivos o desestructurantes que tiene la crisis del 30, es a partir de ahí donde se establece un rol femenino que va a ser muy fuerte, un rol de género, de cuidado del hogar, de cuidado de la limpieza, del cuidado de la familia, que se va a trasladar de la crisis del 30 a lo largo de todo el siglo XX y se va a globalizar, por lo menos para toda América. Pero bien, llegamos al siglo XXI, y con el siglo XXI y con el coronavirus, lo que los científicos nos están diciendo es que por lo menos dentro de este año no vamos a tener ninguna vacuna, y que la única forma de luchar contra el coronavirus, contra el COVID-19, va a ser a partir de su mayor enemigo, el jabón, ese elemento barato que tenemos en la bacha. Ese producto barato que tenemos en el fregadero, en la bacha, quizás sea el que nos vaya a salvar la vida. El jabón ha vuelto a tener el rol importantísimo en la especie humana que siempre ha tenido. Muchas gracias.